Dios te bendiga, iglesia del Señor. Para mí es un honor, un privilegio el poder estar este día con ustedes para juntos poder levantar una voz de adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores por la protección y el amor que nos ha brindado y sacar este tiempo para poder cantar alabanzas a su nombre y exaltar su santo y bendito nombre. Quiero comenzar leyendo una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 18. Solamente vamos a leer hasta el verso 3 y dice así: a la gloria del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese es nuestro Dios, nuestro alto refugio y nuestra fortaleza. Cantamos al Señor y le decimos
que Él es nuestro amado, que Él es nuestro príncipe de paz.
diciéndole que queremos exaltar su nombre, que queremos tener una comunión completa con Él, poder contemplar su rostro y poder tocar su corazón mediante nuestra adoración. Cantamos al Señor. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia para adorarte y bendecirte en nombre de gracia. Derramo mi alma ante tu altar y entrego el corazón para adorar. En mi búsqueda tu voz quiero escuchar y saciando mi sed te quiero amar. Como un niño desea el abrazo de mamá, como su madre quisiera su rostro acariciar. Así, Señor, anhelo de tu gloria. Así, Señor, tu rostro contemplar. Así, Señor, deseo tu presencia. Así, Señor, tu corazón tocar. Oh, amarte, servirte y adorarte. Vivir una hermosa comunión. Así, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Hoy derramo mi alma ante tu altar y entrego el corazón para adorar. En mi búsqueda tu voz quiero escuchar y saciando mi sed te quiero amar. Sí, mi Dios. Como un niño desea el abrazo de mamá, como su madre quisiera su rostro acariciar. Así, Señor, anhelo de tu gloria. Así, Señor, tu rostro contemplar. Así, Señor, yo deseo tu presencia. Así, Señor, tu corazón tocar. Oh, amarte, servirte y adorarte. Vivir una hermosa comunión. Así, Señor, anhelo de tu gloria. Así, Señor, tu rostro contemplar.
Dios nos continúe bendiciendo a todos aquellos que puedan acceder a través de estos medios. Les saludamos. Esta es la Iglesia de Cristo Misionera, ubicada en Camino Los Morales, Trujillo Alto, Puerto Rico. Iglesia de Cristo Misionera, ubicada en Camino Los Morales, Trujillo Alto, Puerto Rico, que te saluda en la mañana de hoy. Tanto la pastora Migdalia como tu servidor, el pastor Néstor Daniel Alméstica, obispo de nuestras iglesias de Cristo Misionera, nos dirigimos a ti para compartir una palabra del Señor en la mañana de hoy. Reconocemos que el Dios del cielo nos ha concedido esta oportunidad y queremos aprovecharla en forma especial. Dios ha sido bueno con nosotros. En esta semana Dios nos ha permitido estar ante ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor de diversas maneras. En esta mañana vamos a estar trabajando con ese tema maravilloso titulado Resurrección y Vida. Resurrección y Vida. Y la Biblia nos habla en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, una palabra muy particular donde él mismo nos dice: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le dice el Señor a Marta: ¿crees esto? En realidad Dios quiere que nosotros entendamos en forma particular que Él comprende lo que ahora mismo como humanidad estamos viviendo en todo el mundo entero. Hay diferentes necesidades que están ocurriendo entre nosotros y Dios está muy consciente de ellas. Por esa razón, el tema de hoy, resurrección y vida, estamos planteándolo conforme a lo que la palabra del Señor dice. Precisamente en una temporada como esta, sería bueno preguntarnos cuán relevante es la resurrección o la vida. La vida es más valiosa que cualquier cosa que podamos obtener, pero tarde que temprano los días en la tierra terminarán. ¿Qué es más relevante? ¿El contagio o batallar contra el virus? En realidad quisiéramos no tener que contagiarnos y debemos hacer todo lo necesario para evitar el contagio. Por tal razón, continuamos clamando a Dios por cada persona, hogar, familia, aldea, región, donde hayan seres humanos. Por todos y cada uno clamamos a Dios día a día, porque sabemos que la mano poderosa de Dios es lo único y lo más importante para atendernos y ayudarnos en esta hora. ¿Qué es más relevante? ¿Contagiarnos nosotros o que alguno de los nuestros se contagie? Créeme, si le preguntaras a una madre, descubrirías que para ella daría cualquier cosa porque sus hijos no fueran contagiados. Inclusive daría su vida para evitar tal asunto. Sin embargo, en más de una ocasión Jesús estuvo involucrado en los escenarios donde la visión humana no quiso aceptar su respuesta divina. De la misma forma que una madre estaría dispuesta a todo para evitar que su hijo se contagiara con este virus del COVID, sabemos muy bien que Dios, de la misma forma, Jesús estuvo en la disposición de traer al mundo y a cada ser humano la oportunidad de ser liberado de la maldición del contagio del pecado. Jesús encontró oposición aun cuando enfrentó necesidades humanas para resolverla. Jesús nunca llegó a los lugares a reclamar, exigir, a pedir. Todas las veces que Jesús se presentaba en algún escenario, Jesús lo hacía para ofrecer respuestas, soluciones. Todo el que se encontraba en el camino, Jesús buscaba la manera de transmitirle algún don de gracia. Siempre estuvo atento a las necesidades de salud de los seres humanos. Estuvo muy atento y muy decidido a permitir a los seres humanos acceso a través de él al Padre. Esto es muy importante porque las señales que a Jesús se le reclamaban no eran señales únicamente personales. Cuando nosotros vemos el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, descubrimos
a 2 hermanas y un hermano, la composición de una familia, y los encontramos en su hogar. Fue precisamente en su hogar donde se encontró la situación terrible de que se convocó a Jesús para atender la necesidad de la enfermedad de Lázaro. Pero Jesús, según dice el capítulo 11, a pesar de que les amaba, se estuvo un tiempo más. Y cuando Jesús llegó ante ese hogar y esa familia, para ellos ya no había esperanza. Pareciera como que Jesús llegó tarde, e inclusive le hicieron la demanda y el reclamo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús habla directamente con una palabra definida y clara, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si muriere, no morirá eternamente. Y luego al final termina diciendo: ¿crees esto? Porque en realidad, mientras Marta y María confrontan a Jesús por su llegada tardía, como quien dice: Jesús, no te interesaste por nuestras necesidades. De la misma forma, nosotros al día de hoy tenemos situaciones en casa. No queremos que los nuestros se enfermen y no queremos ser contagiados nosotros, ni tampoco ninguno de los nuestros. Dios tiene el deseo de transmitirnos una visión más amplia de la vida. Dios tiene el interés de darnos conciencia más allá de lo que cualquier ser humano pudiera transmitir. Dios quiere que cada uno sepa, entienda, conozca que Dios está sumamente interesado en cada ser humano que está sobre la faz de la tierra. ¿Cómo podríamos entender esto? Lo más relevante que buscamos son señales que vemos alrededor nuestro. Hoy es día de hablar de resurrección y vida. Hoy es día de hablar de aquel que es la primicia de los que durmieron. Y yo quiero decirte en esta hora que Jesús mismo fue confrontado. Cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús daba por sentado que todos debían conocer que Él era Hijo de Dios y que su Padre le había encomendado una misión específica, Jesús no solo vino al mundo a satisfacer las necesidades humanas, Jesús vino a satisfacer las necesidades del ser humano, necesidades que Él no conoce, necesidades que Él no entiende. Y Jesús estuvo dispuesto a transmitir el mensaje involucrándose en la vida de los seres humanos. ¿Cómo hacer esto? Jesús mismo le dijo a los que en un momento dado le reclamaron a Él: ¿qué tipo de señal? ¿Qué tipo de hombre era Él? ¿Por qué no hacía señales que le dieran conocimiento a todos que Él era el Hijo de Dios? Y Jesús dijo que había una señal específica que el hombre debería conocer. Y es ahí donde Jesús dijo: yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. La pongo porque mi Padre me encomendó esta misión. Mi Padre me encomendó. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo le entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a recibir, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Eso está en el capítulo 10, versículo 18 del Evangelio según San Juan. En otras palabras, Jesús dijo: yo tengo que dejar en medio de la humanidad una revelación de lo que es la vida, de lo que es el significado de la vida. Tengo que dejar claro que yo he venido al mundo
para depositar mi vida de tal manera que el Dios que ha sido transgredido a causa del pecado, el hombre pecó contra Dios, provocó el castigo, porque el mismo Dios dijo que el día que se comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva morirían. No era un deseo de Dios. ¿Cómo podemos evidenciar que Dios no quería esto? El mismo Jesús viene a la tierra para dar testimonio de que el deseo de Dios no es la muerte del hombre. El deseo de Dios no es que el hombre sufra eternamente, y mucho menos que sea expuesto a vivir en esta tierra una vida tan corta, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Por eso el mismo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, dejó en claro: Jesús venía a depositar su vida. Es como hacer un cambio. Nosotros los seres humanos pecamos y merecíamos la muerte. Entonces Jesús, sabiendo que la paga del pecado es la muerte, decide venir a la tierra y ante su Padre ser el precio, y su Padre sufre para perdonar al ser humano que su Hijo muera en la cruz del Calvario. Pero Jesús deja en claro: esto fue una decisión, una iniciativa de Dios. Jesús deja en claro: mi Padre que me ama y yo que amo a mi Padre, nos hemos puesto de acuerdo. Yo muero y deposito mi vida en sus manos como el pago del precio del pecado. Pero por cuanto Jesús es la vida, vuelve a tomar su lugar en la eternidad, para decirnos a cada uno de nosotros que no es suficiente con sufrir las consecuencias en este mundo. No es el deseo de Dios que los seres humanos sufran. ¿Cómo podríamos identificar esto? Sí, precisamente en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, el mismo Jesús, luego de darle esta palabra a Marta y decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si muriere no morirá eternamente. Y él estableció: ¿crees esto? Su próxima pregunta es: ¿dónde le pusiste? Y hace que le lleven al sepulcro, donde habían sepultado al hermano, a Lázaro, el que hacía 4 días que había muerto. Es esta una de las confrontaciones más reales. ¿Sabes? Si alguien llega a la casa nuestra, nos encontraremos con ciertas situaciones. Y es que ser confrontado, imagínate, tenemos una batería de médicos, enfermeras, gente dedicados a atender las necesidades humanas en esta hora, en el mundo entero, comprometidos con la salud de otros. Y en medio de los procesos, algunos partirán de este mundo. ¿Sabes lo difícil que sería que alguien que se ha dedicado, entregado, buscado la solución para ese familiar, tuviera que ser confrontado y se le dijera como a Jesús: si hubieras estado aquí, en otras palabras, si hubieses cumplido con tu responsabilidad, mi familiar no hubiera sufrido las consecuencias de fallecer? ¿Sabes qué gran responsabilidad es esta? Tener que aceptar el que alguien te confronte, o que confrontes a alguien porque entiendas que fue negligente en la atención de tu necesidad o de tu familiar. Jesús se enfrentó a esta situación. No es el deseo de Dios que el hombre sufra, pero Jesús fue confrontado. Se le dijo a Jesús, se le reclamó a Jesús: no cumpliste la responsabilidad, no atendiste mi necesidad, no acudiste a tiempo. Por favor, reflexionen en esta hora. ¿Cuántas personas están preocupados hoy día? Porque hay tantos de los nuestros que tienen que atender y cuidar de ellos y exponer su propia salud y su propia vida. Pero es una responsabilidad que están asumiendo, porque ese es su trabajo. Y ahora yo quiero decirte
Es por eso que queremos enfocarnos en lo que estamos viviendo, porque creemos firmemente que este es el tema más relevante de esta hora. El enfoque era que a la partida, ¿qué iba a suceder? Ya no hay nada que hacer. Los que aman a nuestros familiares, nosotros que amamos a nuestros familiares, acudimos a aquellos que pueden tener alguna solución, pero si no la tuvieran, porque están limitados, no podría resolver nuestra necesidad. La tristeza sería parte del recurso que usaríamos para manejar la situación. Ahí Jesús llega frente a la tumba y el versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró, se compungió, vio específicamente la situación de la raza humana completa. No solamente el milagro que iba a hacer, sino la situación en que el mundo entero se encontraba a consecuencia del pecado. Y es Jesús quien hace una oración pública y hablando con su Padre declara públicamente: Padre, yo sé que siempre me oyes, por lo que te doy gracias porque me has escuchado. Pero en realidad tengo que aclarar que mi oración es para todos aquellos que me escuchan, porque ellos deben entender. Ver Jesús llorando frente a la tumba es confrontarnos a nosotros mismos. Dios no quiere vernos padecer ni sufrir. Y para eso envió a su Hijo Jesucristo. Y el mismo Jesús dio testimonio frente a la tumba de Lázaro que no es el deseo suyo ni el deseo de Dios. Dios quiere que aceptemos el medio reconciliador y sanador para la eternidad. La declaración de Jesús es: Lázaro, ven fuera. Lo próximo que ocurre es que cuando Lázaro sale de la tumba, da una orden: desatadlo y dejadlo ir. La vida después establecida por Dios sigue siendo un riesgo. A pesar del gran milagro de la resurrección de los 4 días, el próximo capítulo dice que a Jesús lo buscan por el milagro que hizo, pero también buscan a Lázaro porque es el testimonio del poder manifiesto de Dios a través de Jesús. Es la evidencia que solamente alguien que resucita después de 4 días de muerto, solo hay una explicación. Y la explicación es que la vida de Dios se manifestó una vez más en el mundo de los vivos y Lázaro era testigo. Posterior a esto, yo quisiera que camináramos a la cruz. Gloria a Dios, ya Dios hizo el milagro, ya Jesús sanó a Lázaro, ya Marta y María tienen a su hijo, a su hermano vivo en casa. Pero tengo que decirte que después de este gran milagro, Lázaro le terminarían sus días como a todos los demás. Y yo quiero decirte que Jesús fue a la cruz confrontado con una verdad. Y es que la exigencia siempre fue no resucitar a uno, no alimentar a uno, no sanar a uno, no perdonar a uno. El reclamo de los que andaban con Jesús era una señal universal, que hiciera algo que se saliera del contorno de atender la necesidad de uno y fuera más allá. Es por eso que Jesús va a la cruz del Calvario. Y el mensaje desde la cruz es un mensaje universal. Pero desde este capítulo 11 y esa expresión de Jesús, y en otras muchas escenarios y ocasiones, Jesús siempre dio un mensaje universal. La palabra de Jesús es que el Señor le dijo
a Marta: el que cree en mí. La oportunidad no era para Marta, María o Lázaro. La oportunidad era para todos aquellos que creyeran en él. Aunque esté muerto, ¿quién? El que cree en mí. Vivirá. ¿Quién? El que cree en mí. No morirá eternamente. ¿Quién? El que cree en mí. En otras palabras, la respuesta de Jesús era una respuesta universal. Era para todo el mundo. Jesús fue cargado después de morir en la cruz del Calvario. Y a pesar de las maravillosas expresiones trascendentales de las 7 últimas palabras dichas por Jesús, al final de su muerte, a diferencia de Lázaro, que él ordenó salir de la tumba y soltarle las amarras, el sudario y lo que le habían cubierto para embalsamarlo, Jesús fue tomado, llevado al sepulcro, se le embalsamó con especies aromáticas, se le sepultó en la tumba y se le puso la gran roca afuera. O sea que los hombres lo único que pudieron hacer con Jesús, no solo crucificarlo, sino llevarlo a la tumba y allí envolverlo en el sudario y en la túnica, llevar sobre él, depositar sobre él, aplicarle las especies aromáticas y dejarlo en la tumba. Nada más ha podido hacer el hombre. Pero en esta hora yo quiero hablarte de resurrección y de vida. Quiero hablarte de no quedarnos con la misma actitud de poder tener autoridad para crucificar, de poder tener autoridad para reclamar señales, de poder tener autoridad para cargar el cuerpo de Jesús a la tumba. Es tiempo de aceptar que lo que lo llevó allí no fue nuestra decisión, no fue nuestras fuerzas, no fue nuestra autoridad, fue nuestra desobediencia y nuestro pecado. Pero Jesús estableció claro que Él lo hacía voluntariamente. Él lo permitió. Él concedió esa oportunidad. Pero la tumba no es el destino del autor de la vida. Escúchame bien. La tumba tampoco es el destino de ningún ser humano por la eternidad. En realidad, Dios mostró a través de Jesús que la tumba no es el destino final del hombre. Por lo tanto, tomar el consejo de Jesús vale la pena. Primero estuvo vivo, falleció porque fue crucificado, pero en realidad Él dice que Él depositó la vida en las manos de su Padre como la ofrenda por el pecado del hombre. Por lo tanto, Él regresa a la vida porque Él no es culpable, Él es inocente. Y declara que todo el que cree en Él como el Hijo de Dios obtiene el beneficio no solamente de ir a la tumba por consecuencia de sus pecados, sino de salir a la vida eterna, porque es el precio que se pagó. No solo quiero hablarte de la muerte y la resurrección de Cristo, quiero hablarte de las razones y los motivos por los cuales Dios hizo esto. No solo quiero exaltar el nombre del Señor por encima de toda circunstancia de enfermedad o de muerte, quiero declarar precisamente que Dios quiere que nosotros entendamos que la muerte no es el destino final de ningún ser humano. La vida eterna es una decisión firme y final de Dios para todo aquel que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
El mismo apóstol Pablo, en el libro de Corintios, hace una declaración importante. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 19 al 24, quisieron confrontar que la fe y la esperanza de aquellos que habían creído en Jesús era una fe y una esperanza muerta, porque la tenían depositada en un muerto. Esa era la actitud de los que no creían. Y el apóstol Pablo hace un resumen en 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 19 al 24. Y vamos a leer la traducción del lenguaje actual, que dice así: si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nada más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron, porque el pecado de Adán, por ese pecado, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a la vida. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando todos los poderes, y le entregará el reino a Dios. En realidad, Dios ha hecho cosas tan extraordinarias que llegará un día donde el que murió y resucitó no solo nos llevará a la vida eterna, sino confrontará todo lo que el ser humano ha sufrido en la tierra a consecuencia del pecado. Confrontará a aquel que incitó al hombre al pecado y confrontará a todo aquel que, teniendo la oportunidad de disfrutar de la salvación eterna, no pudo creer. No se trata simplemente de hablar de cosas no deseadas. Se trata de alertar. El esfuerzo mayor de todos nuestros directivos sobre el mundo entero y los responsables de los gobiernos, el esfuerzo mayor es solicitar que la gente se quede en casa y no se exponga. Ese es el esfuerzo mayor. Sin embargo, si alguien es contaminado, la responsabilidad de ellos es proveer la respuesta que tienen a la mano para, con el mayor esfuerzo, evitar que la gente muera a consecuencia de esta terrible pandemia. Al final del camino, quien preste atención a las noticias y preste atención a esas, recomendaciones, vivirá a causa de haber aceptado el consejo. Por esa razón es necesario que hablemos de forma clara, fuerte y clara. El consejo de Dios es que Cristo vino al mundo, que no se quedó en la tumba, que es primicia de los que durmieron, porque Lázaro resucitó, fue removido de la tumba, se le extendió un periodo de vida, pero volvió a morir. Pero Cristo entró a la tumba, salió de la tumba y le entregó a la iglesia el mensaje de la reconciliación y los hace responsables. Anuncien a todo el mundo que la maldición del pecado no puede tomar control eterno del hombre si creemos en el único antídoto que existe, la sangre de Cristo Jesús. Esta es la hora importante para concluir el mensaje. Antes de la muerte es necesario conocer al autor de la vida, el que depositó su vida en obediencia al Padre, que le pidió como pago por el pecado de toda la humanidad.
al que antes de resucitar dejó claro que lo haría para darnos la vida eterna. En otras palabras, Cristo vino definido y su mensaje fue claro. Siempre dijo con toda autoridad para resucitar a los muertos, con toda autoridad para sanar a los enfermos, con toda autoridad para multiplicar y cesar el hambre del ser humano. Le dijo al hombre que su mayor problema no eran las consecuencias de sus acciones naturales, su mayor problema era su separación de la comunión eterna con Dios. Y Jesús estuvo dispuesto a sanar, libertar, reconciliar y hacer todo lo necesario, inclusive entrar en los hogares y realizar los milagros. Pero al final del camino Jesús fue a la cruz, de la cruz al sepulcro, del sepulcro a la vida, declarando a sus discípulos: confiesen públicamente que yo soy la respuesta, que la gente me reciba y obtengan el beneficio eterno, no solo de disfrutarme, sino de ser salvo por Él. Esta es tu hora, esta es nuestra hora. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador en esta hora es reconocer que Él es la vida. La vida traspasa cualquier circunstancia. La vida se nos da, pasamos el territorio de la tierra y cuando Dios nos llame a la eternidad, la vida sigue siendo la respuesta de Dios para nosotros. Quisiéramos no morir y quisiéramos no enfermarnos, pero si la enfermedad llega y luego llega a la muerte física, recuerda, la vida escondida en Dios te espera, siempre y cuando que te atrevas a creer en que la vida, Jesús es la resurrección y la vida, y que aquel que viene a Él no morirá eternamente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes el deseo de recibir a Cristo, si esta palabra ha ministrado a tu vida, porque para eso Dios la ha entregado a nosotros, este es el momento de recibir a Cristo como único y exclusivo Salvador. Este es el momento de recibirle como Señor eterno. Si a esta hora tú le has recibido y las circunstancias están tratando de abatirte, confronta las circunstancias en esta hora y recuérdales a las circunstancias que te rodean que la promesa de Dios es que cuando llegue la hora de partir de este mundo, Dios nos estará esperando para darnos vida eterna. Vamos a orar. Necesito orar. Si estás ahí, quieres escuchar esta oración y quieres recibir a Cristo como Salvador y Señor, levanta tu mano ahí donde está. Dios te está mirando, Dios te reconoce. Reconcíliate con Él en esta hora. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, esta es una hora muy importante para la humanidad completa. Hemos visto el esfuerzo que hacen los gobernantes sobre el mundo entero. Vemos las imágenes de gente que a esta hora te dan gloria porque llega el alimento, dan gracias porque de alguna manera tú le provees lo necesario. Cuánta necesidad hay en el mundo entero hoy, cuánta necesidad. Todavía seguimos mirándote y pidiéndote que intervengas. Seguimos corriendo a ti y diciéndote: es posible que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, si tú hubieses estado entre nosotros, no hubieses permitido que esto ocurra. Pero hace muchos años tú le dijiste al ser humano, y tú nos dijiste a cada uno de nosotros, que la consecuencia más terrible y el contagio más terrible es el pecado. Y que por el pecado tu Hijo vino al mundo, sanó enfermos, caminó sobre el mar. Señor, hizo tantos milagros, Padre Santo, pero su misión principal era prepararnos para resurrección y vida. Su misión principal era
que le recibiéramos como Señor para una respuesta eterna. Por tal razón, mira aquellos que en esta hora levantan sus manos y se reconcilian contigo. Dios mío, nuestro clamor es por aquellos que de alguna manera escuchan y se les hace difícil creer. Por tu misericordia, obra en cada uno de los que escucha y ve. Este no es un momento para nosotros señalar, acusar o decir que nosotros merecemos. Este es un momento para todos venir a ti en oración. Ten misericordia de nuestra humanidad. Ten misericordia de todos los recursos del mundo que has puesto en las manos nuestras. Y concede en esta hora una vez más que se detenga, Señor, esta matanza. Oh Dios mío, detén esta terrible situación. Oh Padre Santo, ten misericordia de toda la humanidad y concede, Señor, una respuesta a esta hora para cada uno de aquellos que de alguna manera han sido infectados por esta enfermedad. Señor, por este virus letal que está, Señor, haciendo que mucha gente muera. Pero por todos, más allá de todo esto, por amor a ti mismo, permite que esta palabra de reconciliación transforme vidas y que los que hayan escuchado esta palabra corran a tus brazos reconociendo la necesidad prioritaria que es la salvación del alma. Porque aunque nos libres hoy y aunque nos libres este año y aunque permitas que tu mano se detenga, llegará el día que nos presentaremos a ti. Y nuestro mayor deseo es que los que nos escuchan y cada uno de los seres humanos tenga la oportunidad de disfrutar el precio que pagaste en la cruz del Calvario, la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Una vez más, queremos decirte, damos gracias a la pastora Migdalia que está ahí con nosotros, no la puedes ver porque está en los controles, y a su vez ¿verdad? Tu pastor se dirige a ti. Iglesia amada, cuánto extrañamos estar juntos en este lugar, pero en todo esto queremos decir, continúa haciendo la obra del Señor. Tu vida devocional y tu comunión con Dios. Dedícale tiempo a tu Señor en esta hora y mantén tu fe puesta en el Señor, porque sabes, Dios un día nos va a llamar a disfrutar eternamente con Él. Gracias a todos los que compartieron con nosotros este pasado viernes y fueron parte del programa y el culto al Señor. Toda la semana ha sido una semana maravillosa. Sin embargo, queremos decirte que valoramos el ministerio de cada uno de ustedes que se dispuso y se depositó en las manos del Señor para ser parte de este culto al Señor este pasado viernes. En el día de hoy esperamos que si ha sido de bendición a tu vida, te comuniques con nosotros, nos hagas sentir, ¿verdad?, la experiencia que has tenido mientras seguimos orando y clamando los unos por los otros para poder disfrutar de esta intimidad y comunión de iglesia. Bueno, ahora nos llegó la hora. Ya estamos para el abrazo. ¿Estás listo? Sí, suelta lo que tienes en las manos. Detén, levántate, haz algo. Recibe este abrazo en el nombre del Señor. Te amamos. Dios les continúe bendiciendo. Y recuerda, la Iglesia de Cristo Misionera, un Camino Los Morales, Trujillo Alto, Puerto Rico, se dirigió a ti. El obispo Néstor Daniel Alvéstica, miembro de la organización, pero sobre todas las cosas, tu hermano en la fe, te invita a seguir conectado a todos los programas que estamos transmitiendo a través de estos medios. Será hasta la próxima. El Señor te bendiga y te guarde, y haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti
y ponga en ti paz. Dios te bendiga, Dios te guarde.